Gracias por continuar con nosotros aquí precisamente en nuestro canal de entrevistas. Siempre es un placer que nos acompañe y nos permita, por supuesto, exponerle diversos trabajos, diversas miradas sobre el acontecer nacional. Hay un trabajo que le recomiendo mucho que entre a quintoelementolab.org, que sería quintoelab.org, su página, su sitio, que se titula Esclavos en la Sierra Tarahumara, un trabajo periodístico en donde se aborda precisamente todo lo relacionado con lo que sucede en esta zona particularmente del país, toda esta red de reclutamiento, de trata de personas, en pocas palabras la gente esclavizada. Y la gran pregunta aquí, o alguna de las preguntas que haremos, por supuesto, es quiénes las esclavizan: los cárteles, el corporativismo, qué papel están jugando las autoridades a este respecto. Voy a platicar, por supuesto, con una de las autoras de este trabajo, y a quien le agradezco muchísimo que se encuentre con nosotros, que nos permita, por supuesto, profundizar sobre este tema, un trabajo de Telma Gómez Durán y de Marcela Turati. Y vamos a platicar, por supuesto, con Telma Gómez Durán, a quien le agradezco muchísimo estos minutos. Telma, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Bien, gracias. Muchas gracias por este espacio que nos das para hablar de este trabajo de esclavos en la sierra. Oye, impactante lo que denuncian, lo que evidencian, lo que narran, los testimonios, por supuesto, que vienen plasmados. Un hecho que evidencia una problemática que en muchas ocasiones, querida, de repente parece que nos gusta taparnos los ojos y dejar de lado, y que impacta a los sectores más vulnerados, que de una forma u otra pues no pueden levantar la cabeza a pesar de cambios de administraciones, a pesar de cambios de discurso. A final de cuentas siguen siendo los protagonistas de esta cantidad de abusos y de ilícitos tan brutales como es esta trata de personas que deriva en una esclavitud total. Así es, sí es una historia que, como bien dices, pues tiene una larga data que no corresponde a una autoridad de un tal o de tal partido, sino que toca a todos, no solamente a nivel político, sino también creo que a nivel social, que sí es una historia. Nosotros reflexionábamos mucho cuando estábamos ya cerrándola y escribiéndola, que en eso quisiera también mencionar que en el acompañamiento editorial estuvo con nosotros Eliezer Budasov. eh, Reflexionaba mucho que esta historia no solamente habla de los desaparecidos que están vivos, porque nosotros encontramos que de los 21 hombres que fueron rescatados en 2019, bueno, pues cuatro habían sido reportados como desaparecidos. Pero también es una historia que además de que nos debería de llevar a reflexionar sobre esto, sobre la búsqueda de desaparecidos en vida, también nos debería de llevar a reflexionar sobre la trata, las diferentes modalidades que se está dando la trata de personas en el país, y una de ellas es la trata con fines laborales manejada por los grupos del crimen organizado, en este caso para el cultivo de drogas como marihuana y amapola. Pero también es una historia que nos habla de cómo los diferentes quiebres del sistema en muchos niveles está dejando en la vulnerabilidad a las personas más marginadas de este país, ¿no? Personas que no tienen trabajo, personas que todos los días salen a buscar en una esquina, en las vías de un tren, salen a buscar estos trabajos justo. Personas que por una u otra razón también han caído en el tema de las adicciones y que los hace aún más vulnerables para que puedan ser enganchados por este tipo de grupos. Pero también nos habla de cómo pues el narcotráfico se ha impregnado tanto en nuestra sociedad que puede pues funcionar por años con estos esquemas de reclutamiento y con estos campos de trabajo forzado en lugares con una geografía difícil, sí, pero en lugares que a final de cuentas pues tendrían que estar bajo investigación, como es pues, esto que retratamos en lo de esclavos en la sierra. ¿Cómo opera? ¿Cómo opera esta red, Telma? Mira, te cuento un poco, para tener el contexto y que se pueda entender mejor, te cuento un poco cómo surgió nuestra investigación y a partir de qué fue que empezamos a adentrarnos a conocer este caso. En 2019, la Fiscalía de Chihuahua
dio a conocer que se había dado el rescate de 21 hombres que los tenían esclavizados en la Sierra de Tarahumara, que vivían en cuevas, que no les daban casi de comer, que los tenían en condiciones de esclavitud. Muchos medios publicaron esta nota, hubo conferencia de prensa donde se habló de esto, hubo boletín. Cuando nosotros empezamos a investigar, algunas de las preguntas que teníamos, eso era, ¿cómo es que habían sido enganchados? ¿Cómo operaba? ¿Quiénes eran estos grupos que habían establecido este mecanismo de trata? Lo que encontramos es que había testimonios de migrantes centroamericanos que ya habían hablado de lugares en donde los llevaban, los bajaban del tren, Ujú. que los llevaban por la fuerza a ciertos campos a trabajar en forma forzada. También encontramos que el ir a rayar amapola, que es como se le denomina a esta actividad, que es sacar la resina del bulbo de las flores de amapola para fabricar después la heroína. Esa actividad se realiza desde hace mucho tiempo en la Sierra Tarahumara y que incluso durante algunos periodos eh, había gente de ciertas comunidades de la sierra que se iban a trabajar al rayado de amapola y que iban por un tiempo, regresaban a sus comunidades y les pagaban. Hay que también pensar que es una zona en donde hay muy poco trabajo, donde no hay muchas oportunidades laborales. Entonces, bueno, esto era como ir de jornalero a la pizca de la manzana, a la pizca de algo, también había eso, pero les pagaban. Hubo un momento en donde se rompió eso, en donde ya algunos los llevaban y los dejaban salir, pero hubo algunos grupos que ya después no dejaban salir a estos hombres, a hombres en especial. Algunos hablaban de mujeres, pero nosotros no encontramos casos de mujeres, sino casos de hombres solamente, que los llevaban con promesas falsas de empleo, les decían que iban a ir a colocar postes, que iban a colocar bardas, que iban a hacer limpiar terrenos en la sierra, se los llevaban. Había quienes se encargaban de reclutar nada más, que eran los que hacían estas ofertas de trabajo, que las hacían en los cruces de las vías del tren. En Chihuahua es un lugar en donde se reúnen muchísimo gente a pedir trabajo. En Cuauhtémoc también en las vías del tren, en la ciudad de Cuauhtémoc, en Chihuahua, donde también hay esta práctica. Los reclutaban en comunidades de la periferia, en colonias de la periferia de la ciudad de Chihuahua o también en Huachochi, ahí también, que les ofrecían estos empleos temporales. Ellos decían, bueno, venga, algunos incluso les daban un adelanto para que se subieran y ya después los transportaba. Había personas que se encargaban solamente de también llevarlos, ¿no? De transportarlos hasta el lugar. Ya que estaban en el lugar, pues entonces ya se daban cuenta que pues, era un lugar de difícil acceso, de ahí los hacían caminar en promedio unas 8 horas por la sierra, y llegaban a estos campos en donde pues ahí ya había hombres armados, en donde los amenazaban, en donde les daban poco de comer y en donde pues ya no los dejaban salir, ¿no? Entonces, quienes estaban en los campos, muchos de ellos tenían apodos como el R1, R2, R3. De hecho, todo mundo, víctimas, victimarios, se hablaban y se conocían por apodos. Y eh, los diferentes testimonios que pudimos nosotros recopilar, tanto de los hombres que fueron rescatados como de otros que se escaparon en algún momento, con los expedientes que también pudimos leer, encontramos, por ejemplo, a jóvenes rarámuris que también antes del rescate se escaparon. Lo que nos hablaba era que pues no podían como identificar exactamente a qué grupo pertenecían. Ellos decían que tenían un acento de Sinaloa. Las autoridades en algún momento también dijeron que eran parte del cártel de Sinaloa. Y bueno, y como tú sabes, en la Sierra Tarahumara y en muchos lugares de este país, pues los cárteles también se han fragmentado en muchísimos grupos, ¿no? Y han tenido como el control, esos pequeños grupos tienen el control de pequeñas también zonas. Y entonces muchos hablaban que
pertenecían justo a una de las fracciones del cártel de Sinaloa que opera en esa zona de la Tarahumara. Oye, en estas historias, por ejemplo, como bien señalas, estos testimonios, perdóname, hablamos desde este caso que es desde el 2015 que había la denuncia, no pasa nada hasta el 2019 cuando esta persona que bien citabas, incluso en el trabajo lo definen como VAR, no en el testimonio, aparecen precisamente nuevamente ante las autoridades. Y me llama la atención también por hablar de esta, no sé si lo definimos ya como complicidad como tal, de otro testimonio del policía que habla con las personas que bajan también precisamente en condiciones lamentables. Es decir, tú ves una protección, a lo mejor es muy obvia, muy absurda la pregunta, pero una protección de la autoridad ante eso, o de plano voltean a ver hacia otro lado precisamente para no involucrarse en una zona del país que tiene estas situaciones que tú bien defines, estas problemáticas que en muchas ocasiones pues se van olvidando, se dejan ahí, ¿no? No sé si esperan que se resuelvan por arte de magia o qué, pero que parecería que nadie quiere entrarle realmente a cada una de ellas y eso precisamente les permite a estos grupos operar sin ningún problema en las mismas, pero además hay esa complicidad o hay esa indiferencia o hay esa normalización incluso del trato y de la forma en cómo esclavizan a estas personas. Yo creo que las tres cosas que acabas de mencionar, las tres cosas se conjuntan, porque sí, o sea, lo de los migrantes, que nosotros los testimonios que vimos de los migrantes es de 2015, después hay otros de 2017. Barr se escapa en 2018 Ujú. y él denuncia en 2018 y después vienen otros que se escapan en 2003, en 2019, que es lo que origina este operativo. Pero también en 2018 es cuando se escapa uno de los rarámuris, que él nos cuenta que se escaparon varios que logramos entrevistar y también denuncian, ¿no? Entonces, testimonios de gente de la fiscalía, y ahí voy con otro caso, pero bueno, testimonios de la fiscalía, de lo que venía del expediente, pues hablaban de que, pues sí, se sabía que eso ocurría, ¿no? Que ocurría en la Sierra Tarahumara eso. No es ningún secreto que en la Sierra Tarahumara hay un montón de violencia y ha habido muchísimas muertes relacionadas con el tema del narcotráfico en varias comunidades de la zona. Pero el asunto es que también en 2022, ya que había sido el operativo en 2019, los rescatan, los presentan, dicen que se liberaron, ninguna autoridad les dio seguimiento, no hubo en ese momento no hubo ningún detenido, no se desmanteló la red de trata de personas, siguió funcionando, se siguieron llevando gente. En 2022 se escaparon otros indígenas rarámuris que narraron que también habían estado en los mismos campos, mencionaban a los mismos nombres, a los apodos de los reclutadores, describían el mismo lugar y de hecho se abrió una investigación por ese caso de 2022 y hubo un juicio y en ese sí hay ahorita tres personas en la cárcel condenadas que aceptaron su culpabilidad y en un juicio abreviado esas tres personas están en la cárcel. En el caso del 2019, la única persona que fue detenida, su detención ocurrió casi por casualidad y años después, a él también se le involucra en el caso del 2022, se hace su juicio y se le condena a 22 años de prisión. Sin embargo, su defensa apela y en ese proceso de la apelación, de que se revisa su condena, etcétera, tenía el otro juicio también, pues resulta que sale de la cárcel porque se venció su periodo de prisión preventiva y no acude a la siguiente audiencia del juicio que tenía que estar, ¿no? Porque pues resulta que salió. Entonces, ahí es donde te digo que se conjuntan las tres cosas: complicidad, indiferencia, normalización. Eh, el, el que existan, al final, el que exista, para empezar, que tenga tanto poder el narcotráfico en varias zonas de nuestro país como en algunas comunidades de la Sierra Tarahumara, creo que solamente es posible con una complacencia desde el Estado y un abandono total. Nosotros decimos que esta historia lo que muestra es justo eso, el abandono del Estado, porque
Y a mí me gusta plantearlo de esta manera, porque creo que la mejor forma en que vemos el abandono del Estado es de que a los hombres que se rescataron, después se les da para su camión, se les habla a sus familiares, oiga, vengan por ellos, a los que lograron localizar a sus familiares, a los que no, oye, pues aquí está para que te regreses a tu colonia, bye. Se regresaron. Incluso algunos se regresaron en el mismo camión donde iban algunos de sus captores, porque entre los 21 rescatados iban otros que también participaban como vigilantes, porque en esas situaciones también hay que entender que se rompe toda la línea entre victimarios y víctimas. O sea, para poder sobrevivir en eso, ¿no? Claro. Entonces también regresan a sus comunidades con algunos de los que ellos identificaban como los que los cuidaban en los campos y nadie les da un seguimiento, pese a que estos hombres regresaron con adicciones aún más profundas, porque en los campos, otra forma de tenerlos con grilletes es que les daban drogas. O sea, era gente que ya de por sí tenía una adicción. Bueno, pues lo que hacían es que les daban drogas y les anotaban en una libreta y les iban diciendo, ah, bueno, pues te di tanto y ahí tenían su deuda. Cuando algunos de esos hombres preguntaban y decían, oye, pues yo ya me quiero salir, pues si ni me has pagado, porque ellos, muchos de ellos, en realidad ni siquiera se veían como desaparecidos o no se veían como víctimas de trata. Ellos decían, me van a pagar. O sea, ni siquiera se veían muchos de ellos como gente violentada, ¿no? Decían, no, pues sí, nos van a sacar y nos van a pagar. Cuando algunos de ellos decían, oye, pues yo ya me quiero ir, yo ya estoy harto de estar aquí, ya me voy. Decían, no, ¿cómo que te vas? Te vas cuando acabas de pagar tu deuda de lo que tienes aquí, de lo que te hemos dado. Entonces, salían con adicciones aún más profundas, con daños físicos y mentales muy fuertes, y nadie después fue a buscarlos para saber qué había pasado con ellos, para saber en qué condiciones se encontraban. Sí, cuando los rescatan, dicen, fueron hombres enganchados con engaños de trabajo, o sea, era obvio que iban a regresar a un lugar en donde tampoco iban a tener trabajo otra vez. Y no hubo ninguna acción para prevenir esto. Si ya se sabía, si ellos denunciaron en qué colonias, en qué coches, en qué camionetas se los llevaron, después no hubo ningún programa de atención en las colonias de donde ellos salieron y que nosotros pudimos ubicar esas colonias y cuando visitábamos esas colonias encontrábamos a jóvenes que nos decían, yo también fui. Entrevistamos a una madre que su hijo se lo llevaron también y el hijo regresó con con problemas mentales y ya está diagnosticado, de hecho, con una enfermedad mental y el chico se ha tratado de suicidar varias veces. No lo ha hecho porque su madre ha llegado a tiempo para evitarlo. Creo, su caso, por ejemplo, me parece que es el mejor ejemplo de ese abandono del Estado. Claro. Oye, ya a ese punto iba también, ahorita que mencionabas el futuro de cada uno de ellos. Eh, Durante muchos años, ¿no? Incluso, no sé si me remonto a los setentas y demás, se hablaba mucho del narco bueno, ¿no? Entre comillas, de ese narco social que ayudaba al campesino y todo esto. Pero aquí vemos ese lado también corporativista, ese lado de explotación hasta al por mayor, basado en conceptos neoliberales, en cuestión económica, la precarización laboral, precarización de derechos, explotación al máximo. Nos muestra también ese lado ya del crimen organizado completamente con ese dejo corporativista que abusa del más pobre, abusa del que no tiene y lo lleva al extremo, como ahorita nos planteas, de personas que, porque me imagino que a muchos de ellos deben seguir sintiendo miedo después de toda la experiencia que padeces en esas condiciones. Sí, yo creo, esto que mencionas también fue parte de lo que reflexionábamos mucho cuando estábamos trabajando esta investigación. Y es algo que abordamos en uno de los capítulos que forman parte de la serie. Y sí, existe creo que esta idea equivocada del narco benefactor, que además ha sido, creo, propiciada por las series Mm. que se han hecho sobre el narco, ¿no? Y que se presenta como esta imagen del narco glamuroso, a mí me gusta decirlo así, ¿no? Eh, Cuando incluso los que nosotros entrevistamos a uno de los reclutadores en la cárcel
que no tenía nada de glamour. Era alguien que también era parte de este abandono del Estado, ¿no? Entonces, sí, creo que eso, si bien nosotros tratamos también como de mostrarlo en nuestro reportaje, creo que eso es algo que ya también se estaba diciendo muchas veces y que lo han dicho las familias de las comunidades que han sido desplazadas, por ejemplo, desplazadas en Guerrero, desplazadas en Chihuahua, en Zacatecas también ha habido casos en donde pues este narco se presenta tal y, o sea, estos grupos del narco pues llegan y lo que hacen es extorsionar, es que obligan a las familias a que también forman parte de su red, ¿no? Que sean quienes les den protección por la fuerza, no por ganas, ¿no? Este, hace mucho tiempo yo estaba haciendo un reportaje sobre bosques en la Tarahumara y en alguna vez algunas comunidades decían nos decían que de repente pasaban las camionetas y se subían a sus hijos, jovencitos que estaban dejando la adolescencia, cuando salían de la escuela, cuando salían de la secundaria y los reclutaban para llevárselos como sicarios, por ejemplo. ¿No? Y es algo que también han reporteado lo han hecho maravillosamente bien colegas como Alejandra Guillén en Jalisco. ¿No? Los compañeros también que han reporteado estas situaciones en Sinaloa. Ya se hablaba de esta parte de reclutamiento forzado para que ellos hicieran sicarios, ¿no? O había madres que hablaban de que algunos de sus hijos desaparecidos, me acuerdo de los primeros casos que salieron a denunciar, hablaban y decían a las autoridades, es que investiguen los patrones de los desaparecidos, los perfiles, porque resulta que pues nosotros hemos visto que se están llevando a técnicos en telecomunicaciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que nosotros, si bien lo que estamos abordando es este trabajo forzado para utilizarlos como mano de obra en el cultivo de drogas, creo que sí, ya desde hace tiempo se había roto, o sea, ya había muchas evidencias de la cara real de estos grupos del crimen organizado, ¿no? Creo que los casos y el enorme desplazamiento que se tienen en varias regiones del país, eso es una muestra también de ello. Mi querida Telma Gómez Durán, yo de verdad, Telma, te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, a la cual por supuesto invito a que entre, le reitero, a la página de Quinto Elemento Lab, a que le eche un ojo a este excelente trabajo que llevas a cabo con Marcela, con las personas que participaron activamente, que también lo encuentran, si no mal recuerdo, en pie de página, está también en A dónde van nuestros desaparecidos, en fin, hay varios lugares donde puede la gente apreciarlo y que es necesario para conocer lo que pasa en todas estas zonas que, como bien dices, olvidadas, abandonadas y que en definitiva muestran ese rostro tan crudo, tan brutal que tiene nuestro país y deudas históricas con muchos sectores de la población. Mi querida Telma, muchísimas gracias. Al contrario, Jesús, muchas gracias a ustedes por el espacio. Ya nada más me gustaría también nombrar completo el nombre de quienes hicimos este trabajo, que es, bueno, Marcela Turati, Eliezer Budasov, y también las ilustraciones, que es un trabajo realmente muy importante para nosotros porque creo que captan muy bien la esencia de lo que estamos contando. Las ilustraciones estuvieron a cargo de Alejandra Saavedra. Y bueno, son varios también compañeros que contribuyeron a esto, pero sobre todo ese trabajo lo realizamos gracias a la gente que nos permitió escucharlos, que nos permitió y nos compartió sus testimonios. Muchos de ellos, uno de ellos en especial ya murió y fue uno de los rescatados. Cuando lo entrevistamos estaba ya también en condiciones terribles, su familia también ya lamentaba mucho las condiciones en que se encontraban, pero entonces, pues sí, el que ellos, en realidad la gente que se escapó de estos campos, que denunció, y las personas con las que logramos hablar son creo que los que merecen todo nuestro reconocimiento.